Con otra de las actividades que están complicadas, por lo menos cuando tienen que atender en consultorio, que son los kinesiólogos. Hoy es el día del kinesiólogo y tenemos a Gustavo Plotnikov en línea. Piensen que los kinesiólogos, fíjense la paradoja, por un lado no pueden atender en sus consultorios, que es una fuente de ingresos, pero son los que tienen un papel fundamental con los respiradores. Gustavo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer saludarte. Bien. Contanos qué es lo que hacen ustedes con los respiradores, yo no lo sabía. Y mira, nosotros somos los encargados en terapia intensiva del manejo y el monitoreo de los pacientes en ventilación mecánica. Básicamente lo que hacemos es interactuar entre el aparato y el sistema respiratorio del paciente, acomodar las variables para favorecer la ventilación de. O sea que ustedes tienen que entrar necesita. sí o sí al lugar donde está el paciente enfermo. Sí, claro, sí. Nuestro rol es adentro de la habitación al lado del paciente. Claro. Terrible, es Bueno, un peligro, y es fundamental porque, nada, de alguna manera hacen que eso que sea tan violento, porque más violento no puede ser un entubamiento para una persona, se acomode en el organismo lo máximo posible. Ahora, lo que nos preguntábamos es cómo se pasa este día del kinesiólogo, siendo que para lo que es la actividad privada hay un parate total. Es muy difícil con el contacto que implica ser kinesiólogo. Sí, mira, la verdad es que yo no... Por suerte no sufro el parate, ni estoy sufriendo en gran medida la cuarentena, sí mi familia. Yo soy el jefe de kinesiología del sanatorio en Chorena, mi rol es adentro de terapia intensiva, entonces yo constantemente estoy atendiendo pacientes, así que... No te pasa a vos. Claro, no es algo que me pasa a mí ni a mi entorno, porque mi contacto principal es con gente de la misma profesión, de la misma especialidad. Y en tu contacto con los enfermos de coronavirus, ¿qué te dicen de su angustia, de cómo están? ¿Podés hablar con ellos? Mira, Rolando, es interesante esta charla que estamos teniendo porque, bueno, primero quiero saludar a todos los kinesiólogos porque hoy es el día del kinesiólogo, ¿no? Así que les quiero hacer llegar mi saludo. Y segundo, contarte un poco que nosotros recibimos a los pacientes adentro de terapia intensiva, que son los pacientes más graves. Los pacientes más graves son los que llegan en el proceso de insuficiencia respiratoria. Gran parte de estos pacientes que llegan a terapia intensiva requieren soporte ventilatorio y cuando el paciente llega tan crítico tenemos muy poca interacción personal con los pacientes porque están en riesgo de vida, con lo cual nuestro rol pasa a ser fundamentalmente el manejo del respirador y empezar a pensar el retiro de ese ventilador lo antes posible para que el paciente pueda volver a respirar solo. ¿Ya te topaste, Gustavo, con situaciones críticas a propósito del coronavirus en estos días de trabajo? Sí, nosotros en el sanatorio a la fecha tenemos pacientes ventilados por falla respiratoria en contexto de infección con coronavirus. Y ¿Qué es lo que ves que se diferencia de otros cuadros? ¿Qué es lo que nos podés contar de esto? Principalmente es la severidad, la severidad de la falla respiratoria, ¿no es cierto? Los pacientes que ingresan críticamente enfermos tienen una falla respiratoria grave de difícil manejo, con lo cual requiere mucho soporte humano desde el profesional de la salud al lado de la cama hasta mucho recurso material, ¿no es cierto? Porque ustedes piensen que son pacientes que necesitan de un equipo, de un ventilador mecánico para sobrevivir, con lo cual la necesidad de soporte es muy alta y la de demanda de personal humana también es muy alta. La realidad es que son situaciones muy críticas que de por sí conllevan un alto riesgo de vida, ¿no? ¿Viste a pacientes mejorar? ¿En cuánto tiempo mejoraron? Sí, nosotros hoy tuvimos la suerte de extubar a uno de los pacientes, de sacarle el respirador a uno de los pacientes. El tiempo que estuvo ventilado fue alrededor de una semana. Y la verdad que sí, yo me tocó hablar, hoy tuve una charla y un poco contábamos esto, ¿no? Que gran parte de los pacientes que ingresan a la ventilación mecánica, por suerte logran salir. Esto también depende mucho de la severidad del cuadro y también. ¿En cuánto tiempo promedio salen? Y que eso no hay un tiempo exactamente promedio. Mira, en el mundo el tiempo de ventilación mecánica para los pacientes que les está yendo bien es alrededor de 10 días de mediana de tiempo de ventilación mecánica. Eso va de 5 a 14 días de ventilación mecánica con un promedio, o sea, una mediana de tiempo de 10 días.
Con lo cual es bastante más alto que el tiempo de ventilación mecánica que nosotros solemos, que el resto de los pacientes suelen tener. Y mientras están con el respirador, ¿están lúcidos o están sedados? No, los pacientes cuando están en la etapa de soporte ventilatorio total, ahí tiene alto requerimiento de sedación, inclusive muchas veces de bloqueantes neuromuscular para que no haya ningún tipo de interacción con el respirador y para que proteger al pulmón de potenciales lesiones. Una vez que el cuadro va mejorando y que clínicamente nos permite evaluar que hay potencialmente la posibilidad de salir del respirador, nosotros empecemos a suspender gradualmente las drogas y empezamos a evaluar el despertar del paciente y de esa manera... Es muy molesto, debe ser muy molesto. Sí, imagínate que sí, estar con el tubo endotraqueal no es nada cómodo. Eso nos aseguramos de que sea lo más confortable posible. De hecho, se usan drogas analgésicas para que no se suelen sacar hasta sacar el tubo, precisamente para permitirnos el manejo de la vía artificial, que es el tubo endotraqueal. Gustavo, por ahí te hacemos preguntas que no son estrictamente de tu área, pero en todo este tiempo, ¿cómo es la comunicación con la familia? ¿Hay una suerte de comunicación a distancia para que sepan cómo está su familiar? Sí, nosotros en el sanatorio, tenemos un sanatorio que es relativamente abierta, la terapia intensiva, tiene 21 horas abierta la terapia para que entre cualquier familiar y 3 horas por cuestiones de aseo y de higiene no se permite entrar a nadie. Pero en estos casos, en el caso de la pandemia, lo que tuvimos que hacer es restringir el acceso de familiares, no se permite el acceso de familiares dentro de la habitación. Obviamente esto te lo podría contar mejor la coordinadora de terapia, que es Carla y Vanina, son las que dan el informe, pero te puedo contar que por una cuestión estructural nosotros limitamos la circulación dentro de la terapia tanto del personal médico como kinesiológico, enfermería, y también evitamos el tránsito de familiares, ¿no es cierto? Claro. ¿Y esa gente no los puede ver de ninguna manera? No. Los familiares pueden verlos eventualmente del lado de afuera de la habitación. Son situaciones particulares, ¿no es cierto? Ustedes piensen que la característica del virus es que es altamente transmisible, con lo cual el principal objetivo de esto es evitar la propagación del virus, con lo cual exponer a familiares a contaminación cruzada es riesgoso, ¿no es cierto? Claro. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto. Evitamos por todos los medios. Fantástico. Muchas gracias. Gracias.